agradecemos a todos los que pudieron venir y a los que no, que seguramente van a ver este video por YouTube. Muchas gracias. Este es un espacio causa, como siempre decimos, un lugar para poder debatir ideas, para poder debatir filosofía política y entre todos tratar de construir algo. No somos dueños de la verdad, no somos dueños de lo que está establecido, simplemente hacemos el lugar para que podamos abrir y salir un poco de lo cotidiano y empezar a hablar de los temas importantes. Queremos agradecer al gremio de los judiciales que nos permitió el lugar, especialmente a Maya Polkovitsky, que tan amablemente nos atiende y nos deja este lugar bastante aceptable y muy lindo para poder mostrar. La charla de hoy, como venimos hablando hace bastante tiempo, tiene que ver un poco poder hacer un espacio de lo cotidiano, un poquito hacer una pausa de lo urgente y empezar a hablar de lo importante. Y uno de los temas que para nosotros nos parece importante hoy en día es empezar a pensar y a planear qué futuro o qué país queremos desde ahora hacia adelante. Y nos pareció que el tema que vamos a tratar hoy, que tan amablemente la persona que hoy va a charlar lo va a poder explicar y nos va a poder indicar un poquito hacia dónde estamos apuntando. Los invitamos a estar atentos no solamente a esta clase de charla que estamos dando ahora en este momento, sino hacia adelante siempre tratamos de tratar diferentes temas. Hoy con nosotros está Juan José Borrell, profesor de Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra y la Universidad Nacional de Rosario y Geopolítica de los Recursos Naturales en la Facultad de Defensa Nacional. Autor del libro Geopolítica y Alimentos, el desafío de la seguridad alimentaria frente a la competencia internacional por los recursos. Los invitamos a que lo escuchen y seguramente después vamos a decir dónde pueden conseguir su libro. Juan. Bueno, gracias Emanuel, muy amable los amigos del grupo Causa por haber sido tan generosos en lo que es la difusión de esta temática. Realmente estoy agradecido y también agradezco a los presentes por haber tenido la amabilidad de acercarse para esta nueva presentación del libro Geopolítica y Alimentos. Como siempre digo, mi enfoque es desde la geopolítica, es decir, no es un enfoque que tenga que ver con disciplinas que usualmente abordan la cuestión de los alimentos, como puede ser la agronomía, como puede ser la bioquímica, como puede ser, digamos, la econometría. Es decir, hay ciertos discursos instalados, ciertos saberes respecto a lo agroalimentario que tienen ya, digamos, cierta lógica respecto a lo que es el circuito agroalimentario. En particular, la mirada por la cual yo invito a abordar la cuestión agroalimentaria tiene que ver precisamente con la geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica nos estamos refiriendo a los grandes juegos de poder. Es decir, estamos refiriendo a una idea del mundo que no se guía por máximas idealistas o idealizadas como la fraternidad, la igualdad y la libertad universal, sino que en realidad responde a juegos de poder, a intereses. El sistema internacional, desde esta perspectiva realista, pero es una perspectiva desde un país periférico como lo es la Argentina, es que este sistema tiene una configuración geopolítica asimétrica. Esto quiere decir que hay posicionamientos diferentes en el sistema internacional. Entonces, en este sentido, dada nuestra realidad histórica, parecería ser que los alimentos nunca han sido un asunto vital o no deberían ser un tema del cual preocuparse a nivel estratégico mundial. Lo cierto es que, y esto lo releva la investigación al haber abordado reportes estratégicos de potencias de la OTAN, que ya desde hace algunas décadas los alimentos y los recursos naturales vinculados directa e indirectamente a la producción de alimentos están siendo sujetos a una que se llama carrera global por los recursos naturales, una competencia mundial por los recursos naturales, donde los alimentos, por supuesto, el suministro en sí mismo está incluido. Entonces, si nosotros reducimos la temática a pensar cuántas cosechas récord vamos a tener y vamos a salvar la economía, qué cantidad de maquinaria agrícola vamos a poder vender a próximos países, estos discursos demasiado en extremo exagerados de que vamos a ser el supermercado del mundo y que fuimos una vez el granero del mundo, que lo sentimos a diario en los medios informativos, en los suplementos rurales de los sábados,
lo anuncian gobernantes en encuentros anuales y demás, parecería ser que nosotros tenemos resuelta la situación nacional únicamente con el campo, con la coproducción agrícola, ¿no? Y como yo les comentaba a los amigos de Causa en el programa radial hace unas semanas, entiendo que la Argentina es un país que tiene un potencial que va mucho más allá de ser únicamente una mera granja o un mero supermercado, ¿no? Entonces, en este sentido, el libro Geopolítica y Alimentos refiere a lo que es una configuración de poder que yo denomino poder estructural agroalimentario. El concepto lo tomo de una politóloga inglesa, Susan Strange, que ella refiere a que, digamos, en el sistema internacional hay algunos que tienen la capacidad de imponer las condiciones o las reglas de juego por las cuales otros actúan y accionan en ese sistema internacional. Es decir, el sistema monetario, el sistema de comercio, el sistema energético, el conocimiento, el tipo de know-how, como se dice, ¿no? Entonces, digamos, poder disponer de esta arquitectura de poder da una posición o una capacidad posicional diferencial respecto al resto. Entonces, en este sentido, lo que se analiza en el libro es de qué manera ese poder estructural agroalimentario tiene una morfología que se puede rastrear, es decir, se puede hacer una genealogía de este poder estructural en, digamos, los inicios de la Guerra Fría, fines de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos pasa a ser la potencia hegemónica, lo que se llama en geopolítica la esfera geoestratégica marítima, donde tiene una expansión superlativa de sus zonas de influencia y sus zonas económicas, y América Latina pasa a estar, digamos, en cierta forma, en el escenario de la proyección de un conjunto, un conglomerado de grandes corporaciones norteamericanas. Es en este contexto donde los Estados Unidos entienden que los alimentos son un insumo estratégico vital al interior de su país para alimentar a su población y son a la vez un instrumento de poder central para la proyección de poder a nivel internacional. Esto lo entienden clarísimo y esta idea se gesta en el seno de un grupo de la élite norteamericana que es la Fundación Rockefeller. Ellos inician una serie de trabajos científicos y experimentales en México en el año 43, creando un centro de híbridos de semillas de maíz y trigo, el CIMIT, y van a replicar este modelo de centros de investigación todo a lo largo del mundo. Nuestro famoso INTA tiene cierta matriz o refleja en cierta forma estas instituciones que se dispersan por todo el mundo por iniciativa primero de la Fundación Rockefeller y luego por la Fundación Ford, donde la clave, digamos, de esta investigación en materia de semillas es, digamos, ir proyectando en cierta forma poder sobre lo que es la producción agroalimentaria. Entonces, cuando nosotros hoy en día estamos hablando de una segunda revolución verde, de la revolución de los transgénicos y demás, en realidad lo que estamos viendo es la última expresión de un proyecto que se inició en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Lo mismo lo que es el paquete agroproductivo, el cual, como ustedes bien saben, una pata clave de este modelo es la tractorización o la mecanización. ¿Esto qué implica? El reemplazo de la mano, la labor humana, por la máquina. Y otra pata muy importante dentro de los insumos en el cual están las semillas son también los agrotóxicos, que por la Convención de Ginebra del año 24 se prohíbe su uso como armas de guerra química que se habían empleado durante la Primera Guerra Mundial y se empiezan a inocular en el agro. Entonces, el modelo, que es un modelo, digamos, de tabula rasa, se le va a llamar con el nombre de Revolución Verde. ¿Por qué? Como decía Warren Beaver, uno de los directores de la Fundación Rockefeller en el contexto de la década del 50, el gran problema que estamos viviendo, decía, en una conferencia dentro del seno de la Fundación y hacia el gobierno norteamericano,
El gran dilema que estamos viviendo es la posibilidad de la expansión de la Unión Soviética hacia la periferia, hacia el Rimland de Eurasia, es decir, todos los territorios que irían de un gran arco que va desde Europa, pasando por el Cuerno de África, el sur de Asia hasta el Extremo Oriente, lo que se dio en llamar el Tercer Mundo, donde las potencias europeas coloniales estaban en retracción, y es los Estados Unidos y es la Unión Soviética los dos pilares, junto con Naciones Unidas, que incentivan estos movimientos de descolonización e independencia. Entonces, una forma, digamos, de llevar la libertad y la fraternidad, sea para la Unión Soviética como para los Estados Unidos, que comparten estos ideales, es a partir de expandir el modelo agrícola. Entonces, para evitar, como decían, la Revolución Roja, está la Revolución Verde. ¿Pero qué implica esta Revolución Verde? Implica proyectar poder sobre el gran botín de los recursos naturales del tercer mundo. Ahora se genera una paradoja. Si este tercer mundo, que está habitado por nativos del tercer mundo, que están acostumbrados a un trabajo manual, a un sistema de producción, a sistemas quizás comunitarios de extracción de riquezas de la tierra de forma orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan sin energía hidrocarburífera, que hacen todo su laboreo con tracción a sangre, es decir, con animales, con seres humanos, con insumos naturales. Este proceso de mecanización de la Revolución Verde lo que va a implicar es el reemplazo paulatino de este modelo orgánico por un modelo intensivo industrial. Entonces, la energía que era tracción a sangre se va a reemplazar por la energía del petróleo, el laboreo manual por el tractor, el insumo orgánico por los agroquímicos y la semilla orgánica por la semilla híbrida. Y hay algo más que se va a reemplazar, que es el ser humano, porque a medida que aumenta la escala de producción se va a ir prescindiendo del trabajo del hombre en el campo. Entonces, esas personas que por tradición están acostumbradas a recolectar frutas, hortalizas, algodón, a la cría de ganado a campo y demás, van a migrar paulatinamente en el transcurso de décadas a los grandes cinturones de pobreza de las ciudades, de las grandes urbes. Y les va a costar a muchos de ellos reinsertarse laboralmente porque no tienen posibilidades en un país que la nueva economía política de este sistema internacional tiene el único rol de proveer de materia prima en bruto a los grandes centros mundiales, ¿no? Pero eso no sería un dilema para estos grandes centros y estas grandes fundaciones como la Fundación Rockefeller. De hecho, el reporte del Club de Roma, llamado Los Límites del Crecimiento, elaborado por científicos del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el año 72, analizaba precisamente, y lo dicen explícitamente, no es un grupo ecologista radicalizado que dice que la Revolución Verde genera desocupación en el agro y sobra gente. Lo dicen los mismos institutos de investigación que impulsan la Revolución Verde y que pertenecen a la élite mundial. Miren, a medida que se expanda en el tercer mundo la Revolución Verde, van a sobrar personas. Por eso vamos a proponer la solución, y la solución es la reducción de la cantidad de personas, para de esa forma evitar que haya un excedente poblacional. ¿Por qué? Porque en el contexto de la Guerra Fría, bajo lo que es la doctrina de la contención o la doctrina Truman, uno de los grandes dilemas, como decíamos, a nivel simétrico, era la posibilidad de la expansión de la Unión Soviética. Entonces había que contener a la Unión Soviética lo más posible dentro de sus fronteras geopolíticas. Ahora, la parte menos estudiada por los nativos de la periferia, es decir, por nosotros, es la contención que se hace en esas regiones que se da el nombre del tercer mundo. ¿Por qué? Porque para la teoría dominó de estas grandes potencias, donde existía hambre, donde existía pobreza, existía la posibilidad de caos social y caos político. Y ese era el caldo de cultivo perfecto para la expansión de un régimen de características socialistas. La raíz de este pensamiento es una concepción de la economía política
que responde a Thomas Malthus, que es uno de los máximos referentes de la economía política inglesa, que es un reverendo anglicano, es decir, un sacerdote anglicano, y estipulaba esta concepción de que en relación a los recursos la población tendría a aumentar geométricamente y el suministro de alimentos de forma aritmética. Entonces, en algún momento se genera un excedente poblacional y esos recursos, esos alimentos se mantienen casi estables. Entonces esa sería la causa que explica las hambrunas, las guerras, los conflictos. A raíz de esto, un premio Nobel de Economía reciente, el indio Amartya Sen, investigó de qué manera en todas las hambrunas históricas no es que había un excedente de población y no es que había una merma del suministro de alimentos, sino que en realidad esa población que pasaba hambre en realidad no podía acceder al suministro de alimentos. Es decir, no tenía los medios económicos para poder proveerse y poder comprar esos alimentos. Pero el suministro existía. Uno de los casos históricos es el de la hambruna de Irlanda, de 1846. Dicen, murieron 1 millón de irlandeses. ¿Pero quiénes murieron? Los irlandeses campesinos, los irlandeses pobres. Porque Irlanda era la colonia más cercana que tenía Inglaterra, que producía trigo y carne de vacuna raudales, que era exportado a la isla a la isla británica mayor donde está Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿qué decía Sir Trevelyan? Claro, los irlandeses se mueren de hambre porque son católicos, porque tienen muchos hijos. Esa es la causa. Es decir, está en el espíritu de la época, en la herencia calvinista, en la herencia anglicana de estos economistas, de estos filósofos, la concepción de que las personas que están en condición de pobreza es porque llegaron a esa condición por su propia culpa. ¿Por qué? Porque afín a la doctrina de la predestinación de Juan Calvino, están condenados desde el principio de los tiempos por Dios. Que es una concepción radicalmente diferente a la que tenemos los católicos, la cual establecemos, creemos, que Dios omnisciente nos puede perdonar nuestras faltas si realmente nosotros tenemos un sincero arrepentimiento de los pecados cometidos y podemos volver a estar en gracia de Dios. Para los calvinistas no. Para los calvinistas, hagas lo que hagas, ya estás condenado desde el principio de los tiempos. Y como la voluntad de Dios es inescrutable, nunca vas a saber si realmente estás entre los elegidos o entre la gran mayoría que son los condenados. Entonces, una forma de manifestación de ese estado de gracia es a partir del trabajo, como muy bien explicaba uno de los padres de la sociología moderna, que es Max Weber, en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Es decir, ¿por qué el capitalismo moderno adquiere esos rasgos dentro de los países de Europa del Norte y Gran Bretaña? Precisamente porque hay un ethos calvinista donde estimula, en cierta forma, el trabajo como una forma de exteriorización de ese estado de gracia. Entonces, cuanto más rico seas, denota que vos fuiste más favorecido por Dios. Si quedaste fuera del trabajo, si sos un campesino irlandés pobre y demás, es porque es evidente que estás entre los condenados de la tierra desde el principio de la creación. No estás en gracia de Dios. Por eso el reverendo anglicano Thomas Malthus lo que buscaba contener precisamente, decía, hay dos grandes conductas en esta concepción pesimista del hombre como en estado de naturaleza, que son irrefrenables. Dice que son las ganas de alimentarse y las ganas de reproducirse. Entonces tenemos que buscar la manera de que esta población no salga de la pobreza, porque si salen de la pobreza los estamos estimulando a que tengan más hijos. Entonces las condiciones de mantenimiento de la pobreza son funcionales para la reducción de la población de los pobres. Entonces una de las grandes medidas es retrasar el matrimonio. Es decir, estamos hablando de que Malthus proponía esto en su libro El primer ensayo de la población entre 1780 y 1830, que es la séptima edición aproximadamente. Piensen ustedes que esta matriz que formula Malthus, 2 siglos después, es decir, en nuestra contemporaneidad, está totalmente actualizada y sus mecanismos refinados.
Entonces, gran parte de la caída poblacional en Occidente, de la reducción de los índices de natalidad, de los niveles de natalidad y de fecundidad por debajo de la tasa de reposición, como le está pasando a los países europeos, se explica por una gran serie de mecanismos que han confluido, porque precisamente ese era el efecto buscado. El tema es que estos discursos vuelven a aparecer precisamente después de la crisis del precio de los alimentos en 2007-2008, cuando por los factores financieros aumenta el precio de las commodities. Es más negocio vender estas commodities agrícolas para otros usos y aumenta, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, la cantidad de personas que padecen inseguridad alimentaria en el mundo, donde se estimaba que llegaban a los 1.200 millones. Entonces estos grandes centros estratégicos, centros think tanks, como se llaman, usinas de ideas, universidades, organismos internacionales, agencias para el desarrollo internacional, todas confluyen en decir, claro, ¿qué es lo que pasa? Sobra la cantidad de personas. Hay hambre porque sobra la cantidad de personas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reducir el nivel demográfico mundial, sobre todo en esos países pobres. ¿Cuál es el anverso de ese discurso? El discurso malthusiano optimista. Produzcamos más alimentos, porque si producimos más alimentos vamos a solucionar el hambre mundial. Lo cual es una falacia, porque como muy bien decía Amartya Sen, si vos sos pobre, no vas a poder comprarte los alimentos, por más que produzcamos. Y si vos producís un stock de alimentos en el cual el precio deja de ser un negocio, vos frenás la producción, frenás la comercialización o buscas canales alternativos para derivar esos stocks granarios excedentes para hacer de vuelta que el precio tienda a subir de nuevo. Por eso, como decía el otro día en una charla que me habían invitado a referir sobre el derecho a la alimentación, a mí me hace ruido cuando muchos de estos grandes organismos internacionales proponen solucionar el derecho a la alimentación privando el principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Es decir, la idea de solucionar la pobreza eliminando la cantidad de pobres. ¿Sí? Es decir, esto está en el tapete de las discusiones. El problema es si nosotros creemos que esto es una bandera de la libertad individual. Entonces vamos a controlar la pobreza eliminando pobres y de esa forma vamos a ser más libres. Es la concepción materialista calvinista, donde la libertad pasa por la realización económica. ¿Se entiende esto, no? Entonces, bueno, esto es clave, porque detrás de estas cuestiones, como ustedes irán viendo, que los alimentos en realidad son una excusa, o en todo caso una columna vertebral para poder pensar toda una geopolítica, toda una configuración, una cosmovisión cultural, viene de la mano de estos factores. Por eso en el libro Geopolítica de Alimentos se incluyen dos dinámicas que muchos colegas la omiten, y una es la inclusión en las agendas de seguridad de potencias de la OTAN del crecimiento demográfico como una amenaza internacional. Para ciertas potencias de la OTAN, el terrorismo islámico es una amenaza que está en un sexto o séptimo orden de interés. Una de las principales en un orden de prioridades puede ser, sí, por supuesto, un orden multipolar, una competencia sistémica entre poderes emergentes. Ahora, ya en un segundo plano, en un tercer plano, uno de los mayores dilemas de seguridad es el crecimiento demográfico precisamente de los países en desarrollo. Y otro factor que decía, se incluye en el libro Geopolítica de Alimentos, tiene que ver con algo muy reciente que los medios masivos de comunicación nos están acostumbrando a que vayamos haciendo parte de nuestro lenguaje cotidiano, que es el tema ambiental. La idea de que nosotros es el paradigma antropogénico, que la causa del cambio climático es por la actividad del hombre en la Tierra, y no las causas astrofísicas, que el clima es cambiante, que tiene que ver con la rotación del planeta, que tiene que ver con la actividad solar. O sea que nosotros, y encima en los países en desarrollo, somos los culpables de la futura apocalipsis, que se van a derretir los polos y se van a inundar la ciudad de Buenos Aires, va a quedar tapada, la cúpula del obelisco va a quedar asomando por encima de una ciudad inundada. Por eso se nos invita a desmontar nuestro sistema industrial, se nos invita a desguazar nuestro sistema de energía hidrocarburífera, de energía nuclear, volver a la tracción a sangre,
poblar nuestras ciudades con bicisendas para que nos vayamos acostumbrando a estos estilos de vida, los discursos de estos amigables con una figura que ha aparecido que está fuertemente cargada de ideología panteísta, que es la de la madre naturaleza, la madre tierra. Hay una idea donde esta suerte de nueva deidad de la cual se han montado a caballo estos grandes organismos viene a reemplazar, es como una nueva cosmogonía. Uno de los grandes desafíos de lo que se llamó el Renacimiento o el humanismo renacentista es que había reemplazado a Dios del centro del cosmos y había puesto al hombre en un mundo antropocéntrico. Hoy en día este paradigma se está de nuevo cambiando y se está instalando en el lugar del hombre a esta figura de Gaia o la madre naturaleza, en la nueva deidad, donde hay una casta sacerdotal de científicos que interpretan a Gaia, que Gaia está sufriendo, que Gaia se va a vengar porque nosotros la estamos dañando. Entonces, para la supervivencia de Gaia, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, volver a vivir en taparrabos, desmontar nuestros sistemas industriales, reducir nuestro consumo de energía nuclear, nuestra energía hidrocarburífera, reducir la natalidad, reducir el consumo de carne vacuna. ¿Sí? Es decir, si nosotros seguimos indagando, van a ver ustedes que detrás de todo este discurso fundamentalista, nadie dice que hay que contaminar, ¿no? No estoy haciendo un llamado a la contaminación, pero detrás de muchos de estos discursos ambientalistas, en realidad lo que hay es un dispositivo de contención del crecimiento de los países emergentes y en vías de desarrollo. Porque a mí ya no me interesa el hecho de si este supuesto cambio climático se va a dar por causas antropogénicas o por causas astrofísicas donde nosotros no tenemos nada que ver. Pero si yo te digo que vos desmontes tu industria, desguaces tu sistema de producción metalmecánica, dejes de usar energía hidrocarburífera, dejes de usar energía nuclear, reduzcas tu natalidad, reduzcas tu consumo de proteínas, que es clave para tu capital fisiológico, y vuelvas a vivir en una casamata y en taparrabos, es un asunto de poder, es un asunto político. Y esa es la clave. Entonces, detrás de estas dinámicas también aparecen estos discursos donde siempre con buenas intenciones, ¿no?, de cuidar el ambiente, por eso reitero, nadie está haciendo un llamado a la contaminación, pero cuando entramos en el radicalismo, en el fundamentalismo, el cual, como dice el informe Stern, es decir, Nicholas Stern, que fue uno de los ministros de Economía del Reino Unido, y plantea este informe oficial del Reino Unido que se llama el informe Stern, dice, es en esos países en desarrollo donde deben aplicarse estas medidas del decrecimiento. Porque si cumplen sus justas aspiraciones de crecimiento, el planeta no alcanza para todos. Entonces, como nosotros ya vivimos en los problemas de la contaminación, les vamos a dar fraternamente el buen consejo de que no sigan nuestros pasos. Porque ya conocemos, son pasos que nos llevan a la contaminación de los ríos y demás. Como decía hace poco el gobierno chino oficialmente, bueno, desmonten ustedes su industria, páguennos a nosotros por el crecimiento industrial que no vamos a tener, vivamos todos de casamatas y en taparrabos, y bueno, y ahí seguimos. Es una gran falacia. Lo mismo que estas grandes ONGs ambientalistas, donde si nosotros nos fijamos en el comité directivo, quiénes integran el comité directivo, tenemos como por ejemplo World Wide Fund, el oso panda, está el príncipe Felipe de Edimburgo, que es el marido de la actual reina británica, estaba el ya fallecido príncipe Bernardo de Holanda, directivos de la Royal Dutch Shell al mismo tiempo, almirantes de la Royal Navy. Entonces yo le preguntaría, ¿usted en la Royal Navy va a reemplazar los buques nucleares por clippers a vela de nuevo porque son más sustentables? Ustedes ya saben la respuesta va a ser por la negativa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos presenciando? Que en la construcción de poder, algunas potencias, como por ejemplo claramente China, no están haciendo caso a esta matriz del decrecimiento.
tiene una política de búsqueda de recursos, de transformación de la materia, de industrialización, de comprar corporaciones, de comprar patentes, de generar know-how, de aumentar la ingesta de su población de proteínas. Fíjense de qué manera ellos aumentaron su capital fisiológico, tienen una mayor esperanza de vida, aumentaron su estatura. Es decir, legalizaron la política de 2 hijos por mujer. ¿Por qué? Porque están viendo en el muy largo plazo. Porque entienden que su población en cantidad y en calidad es un factor de poder clave. Nosotros a la inversa estamos discutiendo si es un hecho de libertad, alguna cuestión de la farándula, o si algún ecologista de 16 años que viene en un velero tiene que definir, o tenemos que invitarle al Congreso a ver cómo tenemos que resolver nuestros asuntos estratégicos, ¿no? Es decir, son como 2 modelos diferentes, un modelo de crecimiento, de construcción de poder, y otro modelo de decrecimiento. Entonces, en este sentido, como pueden ver, estas temáticas están todas interrelacionadas. Por eso digo que el libro no va a hablar sobre cómo producir más mayor cantidad de ganado vacuno, o mayor cantidad de soja, o cómo, no sé, escaparle a la FIT, es decir, los grandes desvelos de los productores y los chacareros argentinos. Es un llamado a redefinir qué modelo de economía política queremos, porque precisamente nos hemos convertido en un país que es un gran exportador de commodities, de materias primas en bruto. Entonces, provenientes del agro, provenientes de la minería, de los hidrocarburos, la depredación de nuestro Atlántico Sur, de la pesca. Bueno, no accedí en lo personal al documento, pero sí en varias de estas negociaciones hay una agenda, es decir, cuando estos grandes organismos te prestan dinero, hay que entender que no lo hace por una causa fraterna, ¿no? Es decir, estamos muy imbuidos de la ideología liberal o el cosmopolitismo liberal, de que lo hacen para sacarnos de una condición a la cual nosotros solo llegamos. Y en esto, antes de llegar a tu comentario, quiero ahondar en una cuestión. ¿Qué es lo que no se ha modificado? Este discurso sobre esta configuración del tercer mundo, donde viven los nativos de la periferia, que están en esa condición por causa propia. Y esto es clave entenderlo. Uno de los ejes de esto, vos recién hablabas de la palabra colonial o neocolonial. El gran dilema de lo que se llama colonial, o en todo caso una alienación de tu pensamiento, pasa por tu propia concepción de qué lugar ocupás en el mundo. Cuando se configura en la Guerra Fría esta geopolítica mundial, esta visión, el primer mundo dice: nosotros somos los que alcanzamos el desarrollo. Somos, según la concepción moderna de la historia, una visión teleológica, progresiva, somos los que nos subimos al tren de la historia, somos los evolucionados, somos los que tenemos el progreso, somos los que tenemos el capital. Hay un segundo mundo, que es el que no tiene, digamos, libertad, porque están bajo un régimen comunista, pero tienen conocimiento y tendrían cierto capital. Ahora, hay una gran configuración espacial que no tienen capital, no tienen conocimiento, no hacen nada útil, son pobres porque viven en este tercer mundo. Entonces viven en el tercer mundo porque están ubicados en ese tercer mundo. Es decir, el hecho de nacer y pertenecer a esta simple sociedad ya te da el rótulo de pobre o subdesarrollado. ¿De dónde venís? Y vos decís el nombre de ese país, pobre o subdesarrollado. ¿Por qué sos subdesarrollado y pobre? Porque naciste en el tercer mundo. Y si naciste en el tercer mundo, sos pobre y subdesarrollado. Es una tautología. Si A es igual a B, B es igual a A. No hay forma de salir de ese esquema, porque ese esquema te baja impuestos desde ese orden internacional, que también es un orden simbólico. Entonces, como analizan varios colegas, afín a esta ideología, después del fin de la Segunda Guerra Mundial,
los salvajes de la periferia pasan a llamarse los nativos del tercer mundo, los menos desarrollados, los que hay que ayudar para el desarrollo. Así como los ministerios de guerra cambian su nombre por ministerios de defensa. Es decir, todos estos eufemismos más afines a este ideal de libertad, igualdad y fraternidad. El mundo ya terminó la guerra, lo que llevamos es la paz mundial, y cuando yo estoy interviniendo en tu país, que vos sos del tercer mundo, lo estoy haciendo para llevarte las mejores condiciones que son las del desarrollo, que vos sos un salvaje que vivís en el subdesarrollo. ¿Por qué? Y acá aparece la cosmovisión teológica calvinista. Porque desde el principio de los tiempos estás predeterminado a la pobreza. Fíjate, vivís en el tercer mundo, sos pobre. Te presto plata y no me la podés devolver. Sos corrupto. Tenés una rica dotación de recursos naturales y los mal usás, contaminás. Tenés muchos hijos, porque sos pobre. Como sos pobre tenés muchos hijos porque sos pobre. Es decir, es una argumentación cerrada, tautológica, donde no busca las explicaciones de esa condición en la economía política internacional. Por eso es la misma que se utiliza para justificar, en términos de seguridad internacional, el origen del conflicto en la periferia, en el tercer mundo. El conflicto, ¿por qué estalla? Porque son salvajes, porque son homo hominis lupus, hombre lobo del hombre, están en estado de naturaleza. Viene de antropología británica, ¿no? Viene de Hobbes, de Thomas Hobbes, el padre de la filosofía política del absolutismo, que dice que para que una sociedad no entre en estado de guerra, en guerra civil, tiene que tener un régimen autoritario, debe haber un leviatán que ordene eso. Entonces, como vos vivís en la periferia, vivís en estado de naturaleza. Guerras tribales, guerras religiosas, tenés muchos hijos, tenés creencias religiosas. Sos medio también, tenés alguna concepción así media. Sos nacionalista. Contaminás, no devolvés la plata. No sos confiable. Todas condiciones naturales. Y encima haces la guerra, haces golpes de Estado. Sos subdesarrollado. Entonces, como sos subdesarrollado, yo te voy a llevar al desarrollo. Y te voy a ayudar a subir al tren del desarrollo. Que, atención, no es el tren del crecimiento, es el del desarrollo. Y los dispositivos del desarrollo te dejan en una condición de supervivencia permanente latente. ¿Cuáles son los dispositivos del desarrollo? La canilla con el inodoro, el plato de comida, el techo y el control de la natalidad. ¿Sí? Entonces yo te llevo el desarrollo. Entonces vos sos un salvaje, un nativo del mundo pobre, del tercer mundo, y el objetivo es llevarte estos dispositivos para que vos tengas una vida. Esto es muy interesante rastrearlo, porque el origen filosófico de esto son los británicos. Uno de los fundadores de estas grandes ONGs, la mayor ONG ambientalista que mencionaba hace un momento, que es World Wide Fund, el ideólogo de todos estos personajes que yo mencioné, el príncipe Felipe de Edimburgo y demás, es Sir Julian Huxley. Sir Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, era nieto de Sir Thomas Huxley, que es quien desarrolla junto con Charles Darwin la teoría de la evolución de las especies. Fíjense ustedes que Huxley era, por supuesto, de la Sociedad Eugenésica Británica, y es el primer director de la UNESCO en el año 47. Y él cuenta en uno de los boletines de la UNESCO, dice: estando yo en la década del 20 como secretario del Foreign Office en nuestras colonias orientales del África, en lo que actualmente hoy sería Kenia, había llegado a un valle que era hermoso y estaba en condiciones prístinas, que es el actual parque del Serengeti, donde me llamó la atención que los pobladores vecinos, el pueblo Masái, no habían ingresado a ese valle y no habían aplicado sus técnicas de agricultura, que era quemar el bosque, avanzar, hacer llanura, sembrar, asentarse, aumentar la población y volver a avanzar, ¿no? Y descubrimos, y me explicaron,
que era endémica en esa región una mosca que es la mosca tsetse, que es vector de un trypanosoma que es letal, que contagia la enfermedad del sueño. Entonces, por siglos, por milenios, dice Huxley, los Masái no entraron en ese valle, no arruinaron la naturaleza precisamente porque estaba este vector natural. Y dice, si nosotros, que nos costó 300 años la evolución, la modernidad, y desarrollamos la medicina, desarrollamos la química, le llevamos de la noche a la mañana a estos salvajes las vacunas para resistir a la mosca tsetse, lo que va a pasar es que en breve van a avanzar sobre este valle y lo van a arruinar. Entonces ahí entendí la idea de la conservación ambiental, dice Huxley. Huxley es el fundador de la WWF, estas grandes organizaciones conservacionistas. Por eso, y esto es clave, el pobrismo es funcional a las grandes potencias. El mantenerte en condiciones de subsistencia con estos dispositivos mínimos, donde para esta configuración cosmopolita neoliberal, a diferencia de cómo se cree, el Estado no tiene que no existir, tiene que existir el Estado, pero es un Estado mínimo, un Estado reducido, donde no tiene que tomar decisión sobre los grandes asuntos estratégicos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Administrar estos dispositivos del desarrollo, pero jamás definir qué matriz energética, jamás asignarle un rol a las Fuerzas Armadas, jamás proyectar poder, jamás desarrollar armamentos, jamás desarrollar tecnología. Eso es vital, eso es estratégico. Eso te da la capacidad de ser potencia media por lo menos. Entonces, por eso el rol requerido es que vos alcances el desarrollo sin crecimiento. ¿Se entiende? Por eso estas figuras son claves. Cuando nosotros vemos, o por lo menos yo participé, tuve la oportunidad de integrar la delegación argentina ante la FAO del 2011 al 2018 en las cumbres mundiales de seguridad alimentaria, que es la que vos, Emanuel, leías al principio, y tenés acceso a estos documentos y ves estos reportes donde en la tapa siempre hay un chiquito africano, una mujer vietnamita, una comunidad de Mongolia que trabaja la tierra, y se los nota austeros y laboriosos y conformes con el medio ambiente porque les llegó la ayuda para el desarrollo y están produciendo unos bananas, otros arroz. Es el ideal del desarrollo calvinista, de la dignidad en el trabajo, y de ganarse el pan con el sudor de su frente, pero mantenerse en la pobreza. Es esta concepción. Son los buenos salvajes, que es el anverso de la visión jovesiana del hombre que vive en esta naturaleza. Son los buenos salvajes que habían tenido un régimen corrupto, algún tirano, que gracias a una intervención humanitaria logramos sacarlo, porque pobre gente, ¿sí? Entonces les llegó el desarrollo. Fíjense qué felices que están, como este negrito en la foto sonríe, ¿sí? No va a estar el negrito manejando un auto, una 4x4, manejando un avión supersónico o sobre una plataforma petrolera con la bandera de su país. Está ahí sembrando en la huerta orgánica de subsistencia y está contento. Entonces ese es el buen salvaje que accedió al desarrollo. Estas figuras son centrales porque están en la cosmovisión de estos organismos. El problema, como siempre digo, es cuando los nativos, o sea nosotros, en la periferia reproducimos estos ideales y estas categorías de análisis. Cuando las enseñamos a los cursantes en las universidades, cuando les estamos enseñando materias que lo que apuntan es a aplicar la matriz del decrecimiento. Cuando nosotros reproducimos este esquema, que el ideal son los dispositivos que bajan de Naciones Unidas para el desarrollo internacional, que es la domesticación del bueno del mal salvaje. Entonces, ¿qué es hacer la revolución hoy en día? Tener una fábrica. ¿Qué es la revolución hoy en día? Dar trabajo genuino. ¿Qué es la revolución hoy en día? Que la persona que es pobre salga de la pobreza, pase a ser clase media, que su hijo estudie, que consuma energía eléctrica. Eso es revolucionario hoy en día. Por eso siempre desconfío de estos líderes populares de América Latina
que mantenían a su población en el pobrismo y decían que estaban haciendo la revolución. La revolución es dar trabajo, la revolución es industrias, la revolución es generar tecnologías, la revolución es tener una fuerza armada que tenga capacidad de armamento para disuadir y cuidar tu soberanía, que no depreden tu plataforma marítima, que no penetre el narcotráfico en tus fronteras. Eso es revolucionario hoy en día. Lo otro es funcionario a las grandes potencias. Digamos, el problema es cuando quedamos entrampados entre dos falsas opciones. O agroindustria o reforma agraria colectiva y volver a la tierra. Porque esa es también la otra propuesta que va a bajar. Claro. Una forma de dejarte... A ver, si yo soy un gran productor de commodities agrícolas y vos sos un gran productor de commodities agrícolas, sos mi competencia. Entonces yo tengo que buscar por todos los medios, porque esa es la lógica internacional, de sacarte de juego. Y para sacarte de juego tengo que buscar la manera de minar tu capacidad productiva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Inocularte algún patógeno que arruine tus cultivos, o controlar tu producción, o que vos inocules semillas que yo controlo su expresión genética, o inducirte a que hagas la reforma agraria y decirte que de esa forma solucionás la pobreza, entonces te dediques a la huerta de subsistencia y te borré del mapa. ¿Sí? Porque esa es la otra. Y es lo que y es lo que pude presenciar que se está promocionando desde FAO y desde el Banco Mundial y de algunas potencias de la OTAN hacia los países del mundo en desarrollo. Van a ustedes solucionar la pobreza haciendo una reforma agraria masiva, con huertas familiares, ahí viene todo un discurso, donde algunos componentes de ese discurso son ciertos, va a ser menos contaminante, pero es el árbol que te tapa el bosque. Detrás de eso, donde vos podés tener producción, por supuesto que orgánica, podés tener producción familiar, pero no por eso vas a implementar un sistema que es ineficiente como el de la reforma agraria, porque además primero te vas a tener una guerra civil. Entonces yo te soluciono el hambre, pero claro, antes se mataron 5 millones y quedó el país desmembrado, y una secesión, te generé un caos, Brasil te ocupa las provincias del noreste, es un escenario de crisis mayor. Entonces, ¿qué soluciones son esas? ¿Se entiende? Y es otra cuestión que yo siempre digo, la fábrica de pobres, ¿dónde está la fábrica de pobres? ¿Sí? ¿Qué es lo que generó tanta pobreza? No es únicamente el campo, todo el desguazamiento de las pymes, la pérdida de tantas pequeñas empresas, de la pequeña propiedad privada. Es decir, en todo caso volvamos al modelo del farmer, del viejo farmer, que era un modelo donde la persona tenía la propiedad de su tierra y se identificaba con la tierra porque era lo suyo y de su familia, y de esa forma era un gran ciudadano. Que es el modelo que implementan en Estados Unidos y que les resultó completamente exitoso. Vos vas a ser dueño de una pequeña propiedad y yo voy a cuidar tu propiedad privada. Y yo te voy a responder a vos, Estado, porque esto es lo que tengo, esto es lo que soy. No, esta es la huerta colectiva y estamos en armonía con la naturaleza, y de quién es, de todo, no es de nadie, la administra el puntero y ya entramos en Venezuela. ¿Sí? Es el modelo del decrecimiento y de sacarte fuera de juego, te saqué de competencia. Entonces, ojo con quedar entrampados en la dialéctica, en las falsas opciones de la dialéctica, ¿no? Pero bueno, eso es algo que vamos a observar cada vez más. Fíjense lo que le está pasando a Sudáfrica. Sudáfrica está en un proceso donde el gobierno votó una ley de expropiación sin compensación de la tierra de los blancos, los Boers. Y hay acciones parapoliciales de grupos que entran en granjas y asesinan pobladores blancos. Ya hay movimiento, esto no trasciende mucho en los grandes medios, pero ya hay blancos que están migrando, hay países como Australia y como Rusia que ofrecen asilo para que los Boers migren, y es el Banco Mundial el que está detrás del impulso y le dijo al gobierno de Cyril Ramaphosa y le dio luz verde para que legalicen esto. Y es la diplomacia de Estados Unidos que el año pasado pidió explicaciones sobre qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos, que en cierta forma congeló temporalmente el fenómeno. Es decir, pero cuando fue Estados Unidos, el mismo que fustigó al régimen anterior para que cambie, y ahora está en vistas
una posible guerra civil racial. Lo mismo que pasó en Mozambique, después de la guerra, lo que era antes Rodesia del Sur. ¿Sí? Rodesia del Sur tuvo una guerra civil, el mundo estuvo en contra de Rodesia del Sur, unos pocos blancos migraron y ¿qué pasó con el resto? Los exterminaron. Y hoy en día es uno de los países más pobres del mundo, uno de los mayores índices de SIDA, esperanza de vida de 35 años, es un país del cuarto mundo. Pero para las potencias occidentales le era funcional que Rodesia del Sur no sea un mal ejemplo de independencia, donde ni Gran Bretaña ni Estados Unidos apoyaron a Rodesia del Sur. Y la Unión Soviética armó a los vecinos. ¿Quién apoyó a Rodesia del Sur? Sudáfrica. Y nosotros no. Cuando Sudáfrica era nuestro principal aliado para conformar una alianza del Atlántico Sur. Somos muy malos aliados. Sudáfrica era el único país que tenía la voluntad con Argentina de crear una OTAS para proyectar por el Atlántico Sur. Por supuesto que Brasil era el principal opositor. Pero nosotros no acompañamos a Sudáfrica. ¿Se entiende? Entonces, bueno, la historia de estos acontecimientos políticos, que yo estoy comentando de forma muy apretada, muy sintética, en realidad es mucho más complejo que eso, nos vuelve a traer un poco esta idea que mencionaba al principio. Los alimentos son una excusa, en realidad lo que hay detrás son cuestiones geopolíticas mucho más densas. No sé, Manuel, si en todo caso hay alguna última pregunta. Bueno, mirá, por lo que veo, que parece que quedó bastante claro. Algunas cosas que estuviste mencionando me hacen acordar a un colega tuyo cuando habla sobre la insubordinación fundante, que viene muy aparejado con lo que vos te mencionabas. Que es el mismo colega que prologa el libro. Exactamente. Un gran amigo y colega. Exactamente. Bueno, él hablaba un poco esto de lo que vos estabas comentando, como que la lectura de su libro, la lectura de tu libro va a ser una compensación para entender un poquito más este escenario geopolítico, que es bastante interesante y me parece que da el pie para tener bastante más charla que solamente esta en la donde presentas tu libro. Por supuesto, y el comentario de Marcelo, como siempre digo, es muy generoso y él ya ha abierto un camino en lo que es refundar las categorías teóricas, la epistemología, desde qué lugar pensamos nuestro lugar en el mundo. Por eso su libro, que siempre destaco y que uso como material de texto de Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde Sudamérica, es clave para poder pensar la realidad mundial desde Argentina y no desde, digamos, un país como si nuestros nativos, nuestros académicos, viviesen en Harvard o en Oxford. Entonces, es decir, ¿de dónde pensás el mundo? ¿Desde Harvard o de Oxford o desde Buenos Aires o desde el Cono Sur? ¿Sí? Entonces, bueno, es clave entenderlo, porque las categorías que usamos son con las cuales herramientas con las que construimos políticas y pensamiento, ¿no? Bueno, invitamos a las personas que nos están viendo que puedan conseguir este libro de acá del doctor. Y bueno, va a estar invitado para la próxima charla y a los presentes le agradecemos que hayan podido participar. Nuevamente.